Usted está diciendo que ahorita nos pone el parcial hasta el lunes. No, no, Igual. no, era un chistecito que tiré en otra clase y con eso me di cuenta que los micrófonos sí funcionaban, ¿sí? No, el parcial es para la próxima semana, para el jueves, ¿sí? Ah, bueno. Ah, listo. Lo que usted está poniendo, profe, hasta el 3 es que el taller 1 y el taller 2. La intención es el taller 1 y el taller 2, Hasta el 3. hasta el 3 de noviembre, ¿sí? Lo que les digo, siempre que hayan tareas en esta clase, siempre la fecha de entrega, o sea, si la clase es el martes, la fecha de entrega va a ser el lunes hasta las 12 de la noche, ¿sí? Que sería exactamente lo mismo que a las 0 horas del día de la clase. Ah, listo. Listo, para que lo tengamos pues presente aquí en adelante. Profe, ¿y qué tan extensos son los conceptos del taller 2, que es definir ingeniería y arquitectura? ¿Qué tan extensos? Pues es que ahí dice, o sea, es que cuando a mí me dicen con mis propias palabras, como que Sí. creo que es poquito, pero cuando me dicen investigue sobre esto, pues ya es como más. Siempre que se hable de, ese es de diseño, arquitectura de software, el taller 2. No, a mí siempre me interesa que los trabajos que se hagan sean con sus propias palabras. Digamos que a mí no me interesa que me vayan a vaciar Wikipedia dentro de esta aula, ¿sí? Uy, y está Y no súper importa, mala la rata de entrega, apenas una persona lo envió. profe, no importa que sean poquitas palabras. Pues que fueran las suficientes, con eso tengo. Solamente lo envió Juan Camilo Aguirre Vanegas y Luisa, que estaba colocando problemas antes de clase. No más. Solo 2. Increíble. Ahí hay 11 personas para que lo hagamos. Listo. Todavía faltan. Luisa, que entiendo que ya lo tenía, no es sino que lo suba. Y los otros Sí, 9 profe, solo de subirlo. Yo lo tengo PDF. Listo, vale. Chicos, no, la verdad es que a mí me gustan que los trabajos, independiente que salgan de una visualización de un video, de una investigación o de lo que sea, me interesa que casi siempre salgan con sus propias palabras, ¿sí? A mí no me interesa lo que les decía, no me interesa que volteen ahí, que vacíen un Wikipedia o un Rincón del Vago o alguna cosa de esas así, pues digamos que es como que simplemente como por buscar y por cumplir, no, eso no me interesa. Yo prefiero un trabajo que sea corto, pues obviamente pues tampoco es que me van a decir arquitectura es tal y eso, o sea, unas respuestas supremamente cortas, pues tampoco. Pero sí busco que digamos que sean las palabras adecuadas y las palabras suficientes para poder definir y para poder mostrar que sí tienen algún tipo de concepto pues adquirido con respecto a eso. En muchas ocasiones yo coloco tareas de las cuales en clase también se hace algún tipo de adelanto o algún tipo de trabajo. Hay profesores que les gusta habilitar la plataforma una semana antes y vienen a dar la clase acá. Hay otros como yo que, por ejemplo, nos gusta habilitar la plataforma con lo que se va a explicar en esa clase. Entonces, yo explico en esa clase un tema y digamos que tienen toda la semana para seguir revisando, para seguir profundizando e incluso para hacer trabajos y todo eso. Entonces, digamos que es prácticamente lo mismo, pero pues ya es como más de métodos como tal. Siempre que aparezca algo con sus propias palabras defina tal cosa, con sus propias palabras defina tal otra, pues obviamente ahí lo que se busca es que haya un componente de investigación, pero pues tampoco les estoy pidiendo que me hagan un trabajo de 4 o de 5 hojas, no, son trabajos que son mucho más cortos y trabajos en los cuales definitivamente lo que se busca es que aparezcan las definiciones y los conceptos que se buscan, pero de una manera pues más condensada, porque es que cuando yo veo una definición y la copio y la pego en Wikipedia, en cualquier parte en Google y de una sale Wikipedia, no sé qué, o sale la página exacta porque la copiaron y la pegaron, pues la verdad, eso queda con un mal sabor de boca, la verdad, porque pues, ¿qué concepto adquirieron si están copiando y pegando, cierto? Lo más importante allí es, digamos, que poder tener ahí como la claridad de que ustedes sí se tomaron el tiempo de tratar de indagar y de generar una respuesta sí, una respuesta al trabajo, así no sea la más larga, pero sí que tenga elementos propios, que tengan palabras propias, con lo cual yo pueda constatar que los conceptos sí se han adquirido, digamos que en un porcentaje pues adecuado, un porcentaje aceptable, ¿sí? Entonces digamos que eso sí es una recomendación pues siempre. Bueno, ya hablando pues como tal del parcial, el parcial no es para que se asusten, el parcial va a tener de todo lo que hemos visto en estas clases, va a tener un componente teórico, va a tener un componente práctico,
Hoy en la clase muy probablemente, y la del jueves probablemente tengamos componentes teóricos, en la del martes de pronto tengamos algo práctico y en la del jueves de la semana entrante muy seguramente tendremos la mezcla de las dos, ¿sí? Exámenes, yo creo que los que ya vieron clases conmigo saben que me gustan los exámenes con respuestas cerradas. Cuando pregunto teoría son respuestas normalmente cerradas, aunque de pronto pues puede haber alguna abierta. Y una parte práctica que también pues tiene cierto peso sobre el valor del examen. Digamos que más o menos yo concibo un examen que la mitad o un poquito menos sea la parte teórica y la mitad o un poquito más sea la parte práctica. Entonces, pues me gusta eso porque digamos que ahí de una vez estamos no solamente validando la conceptualización, el nivel de conceptualización de cada uno, sino que también estamos validando pues el concepto de la apropiación, porque pues en los ejercicios estamos tratando de manifestarlo. ¿Listo? Entonces, si hasta ahí tienen dudas o preguntas, y si no, pues ya seguimos con el tema. No quiero que piensen que el examen va a ser hoy, no, era simplemente un chiste, era simplemente una broma. Por lo que les decía, que el sábado tenía una clase, de hecho tengo una clase de software, pero de software 3 el sábado, y les dije lo mismo y la clase estaba muy en silencio y con eso tuvieron para que se pusieran a hablar. Entonces para mí es digamos que para mí es muy interesante ese tipo de cosas porque eso distensiona, son clases que son largas, son clases que son teóricas, son clases que de pronto a algunas personas les da dificultad porque pues no son tan prácticas como uno quisiera, pero pues digamos que aquí estamos tratando de hacer la lucha y tratando de amoldarnos a esta nueva normalidad, ¿sí? Tanto ustedes como nosotros, porque créanme que a mí me hace falta el tablero, me hace falta rayar, es mucho más fácil hacerse entender de pronto haciendo tareas o haciendo ciertos elementos, ciertos diagramas en el tablero, ciertas cosas, pero pues digamos que por ahora, como dice el dicho, es lo que hay y pues vamos a tratar de aprovechar el espacio y tratar de no romper con la continuidad, ¿sí? Eso sí, la verdad es muy interesante que ustedes no hayan roto con eso, porque conozco muchos chicos que lo hicieron, ¿sí? De pronto por cierta resistencia hacia, hacia el espacio como tal, hacia este espacio acompañado por tics, tienen mucha resistencia, no les gusta, y pues yo entiendo, porque pues digamos que para uno como docente el espacio por tics también ofrece ciertos cambios y ciertas variantes, pero pues digamos que estamos tratando de hacer bien el ejercicio, tratando de cumplir con todo y tratando de que ustedes también aprovechen el espacio para que apropien los conceptos. Entonces, si hay alguna duda o si no, pues empezamos a iniciar con la clase de hoy. Listo. Entiendo su silencio, como que empecemos. Sí, profe, no sé, todo bien. Listo, muchachos, vale. Entonces, ¿quién me recuerda que vimos la clase pasada? Siempre voy a arrancar la clase así porque con eso vamos a ver qué tanto recuerdan y una vez nos enrolamos pues para desarrollar la clase de hoy, ¿vale? Entonces, ¿quién me dice, porfa, qué vimos la clase pasada? ¿Qué conceptos estábamos hablando? ¿Nadie se acuerda? Profe, Creo que estábamos terminando de revisar Gales. No, dale. Bueno, hablo pues yo. Cualquiera, no me peleen. No, Gales, Ya no, sin mal no recuerdo, estábamos terminando de ver el ejercicio del equipo de fútbol. Y después ella nos puso otro ejercicio para hacer. La verdad no me acuerdo más. Sí, realmente era eso, profe, que lo hicimos, que la compañera Lina nos colaboró con la aplicación de Marvel Lab, haciendo pues todos los mockups. Vale. Dentro de esos mockups que vimos con Lina, entiendo que vimos los mockups, vimos el modelo entidad-relación y vimos los requisitos funcionales, ¿cierto? Hasta ahí vimos nomás. Sí, señor.
Aquí en esta clase todavía no hemos visto diagramas de secuencia. No. Ok, perfecto. Listo. Yo les pregunto porque pues te estoy en este momento dictando 4 asignaturas que tienen un alto grado de relaciones. Entonces digamos que tienen algunos elementos en común dentro de los contenidos, que es el de línea de énfasis 1, que es de desarrollo de software, el de ingeniería de software 2, y pues digamos que algo de lo de software 3 también tiene algo allí. Entonces digamos que aunque arrancan los ejercicios más o menos igual, tienen diferentes entregables, entonces estamos con eso también. Entonces, listo, chicos. Pero también ya hablamos de cierta conceptualización en términos del diseño. ¿Alguien me recuerda qué es el diseño? O sea, eso, yo estoy seguro que eso sí lo vimos. Vimos el diseño, vimos unos principios del diseño que, si mal no estoy, hablamos que incluso creo que María Prieto me colocó un ejemplo de los carros y del casino. No sé si lo recuerdan. Pero es que yo creo que eso fue la semana pasada, pero creo que fue la Sí, clase del sí, martes. creo que se viene a Sí, casa del martes. sí, señor, fue la clase de Listo. marca. Perfecto, listo. Entonces, bueno, como eso fue en la clase del martes, pero pues digamos que ustedes apropiaron todo, absolutamente todo. ¿Alguien se acuerda qué era el diseño? ¿A qué se refiere uno cuando habla del diseño o qué actividades está apuntándole al diseño? ¿Y alguien adicionalmente se acuerda cuáles eran los principios del diseño? Eso me interesa saberlo, chicos, porque me interesa ver, digamos que el nivel de conceptualización que tienen ustedes y de apropiación del concepto. No sé, Profe, pues, Luisa, ¿qué me dice Luisa? ¿Qué me dice María? profe, yo le iba a decir, pues, en concepto de lo que uno considera, o sea, no, o sea, lo que yo, pues, lo que me quedó a mí. Sí, Realmente yo claro. pienso que el diseño va, pues, obviamente uno tiene tanto que diseñarlo por fuera como internamente, como quiere que vaya funcionando. Pero en la parte, pues, yo siento que obviamente la estructura por dentro es importante, pero la parte de afuera ayuda demasiado a que el que lo vaya a utilizar le sea entendible y le sea comprensible, y entonces es una, yo creía que los dos son 50-50 realmente, o sea, Ujú. sin el uno no habría el otro bien. Ok, perfecto. ¿Alguien más que me diga? Profe, Sí, cuéntame. pues yo en base un poquito a los videos que usted puso en la plataforma, que eran para el taller, yo los vi, pero sino que no he logrado crear el concepto. Ok. Hablaba del diseño, pues un expositor ahí, más otro que vi del mismo canal, dice que el diseñador es el que hace, digamos, los que programamos, digamos, nosotros somos los que programamos. Hacemos muchas cosas, pero eso realmente el cliente no lo ve. Ujú. Se puede hacer muchas cosas de código, el cliente no va a ver qué es. Ese es el diseño el que logra hacer como realidad eso que necesita el cliente, mostrar lo que nosotros sabemos hacer de la forma en que lo necesita el cliente, y es el usuario. Porque el Perfecto, diseño Lina. es muy importante, es demasiado importante, y sino que a veces, si estamos muy del lado del código, pensamos que no es tan importante, pero realmente es muy importante y se debe diseñar e ir programando a la par, inclusive el Listo. diseño un poquito antes. Vale. Ahorita complementamos eso, pero muchas gracias. Tanto María como Lina están con cosas muy cercanas pues a lo que se busca con el diseño. ¿Qué me dice Luisa, que es la otra niña del grupo? Profe, qué pena, ¿me puedes me puedes por favor hacer la pregunta de nuevo? Estamos hablando del diseño, ¿sí? Y tratando de acordarnos qué es el diseño y cuál es la importancia del diseño. Bueno, profe, yo le voy a hablar sobre lo que yo investigué y pues lo que yo sé más o menos, pues lo que entendí, Ujú. que es muy importante ya que es un proceso de creación donde una persona crea como un tipo de especificaciones o requerimientos para un software. Ujú. Tiene varios puntos importantes que son el diseño de datos, el diseño arquitectónico, el diseño de la interfaz y el diseño de procedimientos. También cumple como con unos objetivos principales que son el funcionamiento como tal del programa, que se pueden definir como la planificación de una solución de software y la complejidad pues, que la mayoría de los programas informáticos manejan. Y esto también puede disminuir el riesgo de los desarrollos pues, erróneos, el cual tiene, los puntos importantes que le dije, pues que son los que yo pienso más importantes. Vale, muchas gracias.
Muchas gracias a las tres chicas que aportaron. Bueno, chicos, entonces, digamos que como para ir trabajando, pues como para ir sentando pues lo del diseño como tal, pues digamos que el diseño es una actividad creativa, ¿cierto? Es una actividad creativa en la cual digamos que de alguna forma tratamos de trazar una hoja de ruta o tratamos de realizar planos o mapas o tratamos de realizar como ciertas creaciones desde la parte estética y desde la parte de data también para generar objetos o para generar elementos en serie, ¿sí? Pero digamos que esa parte del diseño está completamente alejada del diseño del software, ¿sí? Entonces digamos que ahí podríamos colocar, creo que lo pusimos, un ejemplo, por ejemplo, de una bicicleta o un ejemplo de celular, ¿sí? Digamos que antes que empiecen a construirlo y antes que empiecen a ensamblarlo y a usar que el celular va a tener el procesador de no sé qué, y va a tener no sé qué cosas, y va a tener tal memoria RAM y todas esas vainas. Normalmente antes se realiza una actividad creativa en la cual se hacen, digamos que las especificaciones físicas que va a tener, ¿sí? En este caso. O si fuera una bicicleta, también se colocan las especificaciones físicas que va a tener. En el caso del diseño de software, digamos que no estamos tan lejos de hacerlo, ¿sí? Digamos que sí, sigue siendo una actividad creativa, en la cual digamos que de alguna forma establecemos el cómo vamos a plantear o cómo vamos a enfrentarnos o cómo vamos a enfocar el trabajo relacionado y que se ha identificado en fases anteriores de la misma ingeniería de software, ¿sí? Digamos que todo normalmente nace con unas necesidades del cliente con la concepción de un problema y se hacen unos respectivos requerimientos funcionales que creo que en las últimas actividades han quedado pues bastante claros si de pronto tenían vacíos y a partir de eso se enfrenta el cómo, ¿sí? Siempre lo he dicho, el análisis es el qué vamos a hacer, cuáles son los funcionales y el diseño va a estar relacionado con el cómo. Y cuando yo hablo del cómo, estoy refiriéndome a qué, a cómo lo voy a mostrar y normalmente a cómo lo voy a almacenar o a procesar. Podría tener más respuestas a cómo, pero digamos que esas dos podrían ser dos respuestas muy grandes y pues como de alto nivel, pero que van a permitir, cómo lo voy a estructurar también, que van a permitir pues concebir, digamos que de alguna forma, cómo voy a enfrentar ese proceso de creación, ¿sí? ¿Qué les digo yo? Digamos que dentro de la fase de diseño hay muchos elementos, cómo va a ser la secuencia, cómo se va a almacenar la información, cómo la voy a procesar, cómo va a ser la estructura del software, cómo la voy a mostrar. Mire que todas están alineadas con la palabra cómo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a mostrar? ¿Cómo lo voy a hacer? Digamos que hasta ahí está todo muy claro. Hay ciertas definiciones chéveres que están diciendo que no solamente se preocupa por la parte interna, sino por la parte externa. Tanto creo que María como Lina estuvieron hablando de eso y estaban hablando de, digamos que de la importancia que tiene el diseño, digamos que desde la parte visual, ¿sí? Ahí para complementar, digamos que eso, no solamente la parte interna, digamos que no solamente la parte externa de ese software, sino también la parte interna, ¿sí? Es muy importante también conocer la estructura, de cómo va a estar estructurado el aplicativo. Pero digamos que sí tienen algo de mucha razón, y es que el software como tal, digamos que es un intangible, o sea, nosotros no vemos el software, ¿sí? El software es algo... pues si uno lo mira, son líneas de código, pero uno no tiene la capacidad de coger esas líneas de código y compilarlas. Entonces, digamos que el software en sí mismo nace en el momento en el que se ejecuta o nace en el momento en el que se consulta la página, pero digamos que en sí mismo el software es un elemento que es intangible, ¿sí? Nosotros no podemos guardar en un maletín o en un bolso el software de una pantalla, ¿sí? Pues digamos que pues, podríamos guardar un CD en el que de pronto estuviera guardado un ejecutable o podríamos de alguna forma almacenar una página web que esté arriba pues en un servidor, pero nosotros en sí mismos no podríamos tener un objeto que digamos que podemos agarrar y es que esto es un software y, lo puedo agarrar, lo puedo tocar, tiene un tamaño, una dimensión, unas especificaciones, un color, digamos que ese tipo de cosas, no. ¿Por qué? Pues porque digamos que estamos aplicando ciertos elementos adicionales con los cuales logramos un mayor nivel de abstracción. Y tiene algo muy importante y es que el software
A partir de las interfaces es que el software adquiere visibilidad, ¿cierto? Porque digamos que viendo la interfaz es que yo puedo determinar si el software va a ser fácil de usar, si el software es eficiente, si el software es rápido, si el software entrega información clara, si entrega información correcta. Bueno, hay muchas, digamos que muchas características o atributos que yo puedo relacionar con él, ¿sí? Sin embargo, digamos que sin esa interfaz visual, sin esas pantallas, el software en sí mismo no existe, ¿sí? Porque pues las líneas de código son líneas de código, pero en sí mismo no están representando una realidad con la que el usuario pueda interactuar, a menos que ese usuario sea un programador y en ese caso sí tenga algún tipo de significancia, pero para un usuario final, pues digamos que eso no va a tener ningún peso, no va a tener ninguna relación. Ahora, el software es muy importante y el diseño de software es bastante importante. ¿Por qué? Porque digamos que, así suene muy cruel, la carrera de nosotros es una carrera de problemas, ¿sí? Nosotros, mientras el software funcione, no vamos a escuchar nada del ingeniero, no lo van a nombrar, no lo van a llamar, el software es perfecto, hace todo bien, hace todo rápido, pero si el software se empieza a colgar, si el software muestra algún error, muestra alguna combinatoria o alguna casuística que está generando un bug, ahí, justamente en ese momento, es que se le acuerdan tanto del ingeniero como de la señora madre, ¿sí? Entonces, es en ese punto en el que el software adquiere visibilidad. Tristemente es así. El software, digamos que es intangible, y podríamos decirlo que hasta cierto punto es invisible, pero el software adquiere visibilidad y adquiere relevancia justamente en el momento en el que se daña. Cuando muestra errores, cuando se revienta algo, cuando genera algún tipo de problema, cuando genera algún tipo de bug, es ahí donde falla. Y digamos que ahí adquiere todavía más relevancia el diseño, porque digamos que yo con el diseño es que puedo identificar y que puedo, digamos que conocer qué es lo que está haciendo mal, ¿sí? En la pantalla yo podría tener un espacio para generar los errores y a partir de eso yo podría decir, bueno, está generando un error en tal línea, si es que el software le bota eso, y si no, por lo menos puedo llegar a conocer, es que está generando un error en tal interfaz cuando intento hacer tal cosa. Digamos que ahí estoy tocando elementos propiamente de diseño, ¿sí? Porque yo no voy a decir, está generando, aunque pues el programador sí podría decirlo, ¿sí? Porque el programador tiene un conocimiento pues diferente del aplicativo. Pero digamos que un usuario final no nos va a llamar a decir, no, César, es que está fallando en la clase persona, en el atributo, en el método crear persona, ¿sí? Un usuario normal no va a tener ese, digamos que ese nivel de detalle en la manera en la que se va a acercar hacia un bug o hacia algún problema que se reporte, ¿sí? El que va a decir, no, mira, cuando entro a la pantalla de persona, cuando voy a intentar crear una persona, está sacando un error. Y la verdad, no, le he intentado con muchos usuarios y con muchas cosas y el error siempre persiste. O en ciertas horas del día saca un error y en otras horas del día sí funciona bien. O está haciendo uno bien y uno mal. Bueno, cualquier cantidad de errores que uno se pueda imaginar. Entonces digamos que ahí es importante el diseño. ¿Por qué? Porque digamos que el diseño visualmente me está permitiendo a mí también conocer y validar qué posibles problemas en el funcionamiento tengo. Y algo muy importante, algo muy relevante allí es el software, digamos que es intangible y invisible hasta cierto punto. ¿Cuándo adquiere visibilidad? Cuando se daña. Es complicado, pero es real, ¿sí? Entonces digamos que a nivel de diseño, esto también aparecía en uno de los videos, creo, a nivel de diseño tú llegas y decides, esta pantalla va a tener tales cajoncitos, va a tener un cajón de texto para guardar el nombre, un cajón de texto para guardar esto. Entonces digamos que ya pues a nivel de diseño y más tirado de pronto hacia la parte de experiencia de usuario, ¿sí? Que digamos que eso ya es una parte que digamos que involucra mucho más, involucra un conocimiento, digamos que no solamente de la interfaz visual, o sea, no solamente van a decir, es que esa interfaz es bonita o esa interfaz es muy clara o esa interfaz es muy usable, sino que ya te van a decir, la experiencia del usuario es buena, la experiencia del usuario es mala. ¿Sí? Entonces, cuando ya hablan de experiencia del usuario, ya están refiriéndose a muchas otras cosas. Que el usuario, por ejemplo, ingrese efectivamente, que ciertas actividades que de pronto son las más repetitivas las pueda hacer y que no generen errores, ¿sí? Que digamos que la manera en la que él se mueve y se desplaza dentro del aplicativo sea una manera ágil, sea una manera que sea completamente usable. Pues digamos que ahí pues ya entran otros elementos como tal. Sin embargo,
digamos que son elementos que desde la fase de diseño también podríamos estar identificando, ¿sí? Por eso es que es muy importante y que probablemente le seguiré trabajando con eso hasta el parcial o incluso más, digamos que con la parte de los mockups, ¿sí? Si bien es cierto que en esta asignatura no vamos a desarrollar, porque en esta asignatura digamos que no me parece el enfoque correcto desarrollar en ella, porque digamos que para eso tenemos la ingeniería de software 3, que sí está enfocada a la construcción, pero sí en esta asignatura debemos conocer, digamos que hasta cierto punto, de alguna forma como aprender a conocer las estructuras y los diferentes como niveles en los cuales podemos ir desarrollando. Digamos que acá va a ser muy importante toda esa parte en la manera en la que vayamos haciendo como la construcción y por ejemplo aquí si vamos a conocer, probablemente ahorita hablemos algo de eso, relacionados con la arquitectura de software, y digamos que con ciertas formas o ciertos niveles o ciertas estructuras que se trabajan pues a nivel de desarrollo, a nivel de diseño, para poder digamos que distribuir o construir o crear mi aplicativo como tal. Entonces, digamos que hasta ahí tenemos una concepción de diseño de software como tal, digamos que tenemos un acercamiento, tenemos alguna relevancia como tal, ahí para complementar también lo que dijeron ahorita, el diseño de software, por más que tenga un elemento muy importante que está asociado, digamos que con la parte visual, con la parte de las interfaces y de los mockups y de todo eso, digamos que también el diseño de software también tiene una parte muy relevante y muy importante que es interna y que probablemente no la podamos ver. Y ahí entramos de pronto a apoyarnos en esos 3 principios que vimos en esa clase anterior, en los cuales hablábamos de abstracción, hablábamos de encapsulamiento y hablábamos de modularidad, ¿sí? La modularidad obedece más, digamos que a la forma en la que voy partiendo los elementos, digamos que la manera en la que voy estructurando mi aplicativo, la manera en la que voy generando, digamos que de alguna forma mi arquitectura, ¿sí? En la abstracción, digamos que esa capacidad que tenemos para volver cosas de la vida real en componentes de software, ¿sí? Crear personas, pues yo para crear personas no voy a hacer el proceso para crear una persona en la vida real, sino que va a ser un proceso simulado, abstrayendo todo lo que implica eso y generando el registro como tal o la persona nueva dentro de mi aplicativo como tal. Y el concepto de encapsulamiento que digamos que es de los más importantes, ¿por qué? Porque digamos que con ese que hacemos, le damos un mayor énfasis a lo que el usuario puede ver, ¿sí? Sin descuidar lo que está por debajo. Lo que está por debajo sirve, lo que está por debajo se cuenta, lo que está por debajo hay que construirlo, hay que diseñarlo. Pero digamos que al usuario final, eso que está por debajo es como la punta del iceberg, ¿sí? La punta del iceberg es lo que él ve. La parte de abajo del iceberg, que es la que está bajo el agua, que no se puede ver, esa parte como tal es toda la que está internamente, ¿sí? Y cuando hablamos internamente estamos hablando de interacciones de un nivel diagrama de secuencia, estamos hablando de la construcción de un modelo entidad-relación, y estamos hablando de ciertos elementos pues que están utilizándose para, digamos que para hacer toda esa lógica y esa lógica de negocios que está por debajo, ¿sí? Y digamos que pues para la parte de diseño nos centramos un poco más en la parte visual, sin descuidar la otra parte, ¿sí? Porque la otra parte también hace parte del diseño. ¿Sí? Hasta ahí más o menos claro, chicos. Me interesa que tengamos eso claro. Sí, profe. Ok, perfecto. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí como tal, digamos que ahí le pegamos una barrida a, digamos que a ciertos videos que hemos puesto en la plataforma, a ciertas explicaciones que hemos hecho acá. Y pues digamos que eso como tal lo estamos complementando con ciertos elementos que también hemos hecho en algunos ejercicios, ¿sí? Probablemente en la clase de hoy no tengamos ejercicios y la próxima tampoco, pero pues digamos que en algún momento los vamos a tratar de asentar. Esos diagramas de secuencia, digamos que apenas veamos toda la parte de pronto de arquitectura, de pronto los introducimos porque me parece muy importante y muy relevante que digamos que de alguna forma tratemos de ver ciertas similitudes entre ellos y una cierta arquitectura que vamos de pronto a trabajar y digamos que con eso conozcamos y como que tratemos de segmentar y tratar de llegar un poco más como a mayor nivel de detalle o mayor nivel de atomicidad lo que vamos a tratar de plantear acá. ¿Listo?
Entonces, ahí yo trato de habilitar, entonces ahí más o menos trabajamos con abstracción, encapsulamiento, modularidad, perfecto, listo. Entonces, digamos que hay un concepto que de pronto en muchas ocasiones lo hemos escuchado, hemos oído hablar de ellos, de alguna forma probablemente también lo hayamos hablado o alguna cosa, y estamos hablando de pronto con la parte de la arquitectura del software, ¿sí? Entonces digamos que la parte de la arquitectura de pronto no sería un símil muy adecuado hablarlo desde la perspectiva de la ingeniería civil, ¿sí? Porque pues digamos que el ingeniero civil, digamos que es el que tiene que hacer todas las partes estructural para que los diseños arquitectónicos no se caigan, ¿sí? Digamos que de alguna forma el arquitecto es el que hace la obra como tal, el que genera los espacios, el que genera la luz y todo eso, y es el ingeniero civil el que se encarga, digamos que de hacer toda la parte de cálculos, de matemáticas diferenciales y de todo lo que tienen que aplicar ellos allí para poder garantizar que la obra que van a hacer, ¿sí? Va a cumplir con ese modelo arquitectónico que se plantea y que estructuralmente no se va a caer, ¿sí? Digamos que aquí, como tal, la parte de la arquitectura del software, digamos que no está tan orientada hacia la parte visual o hacia la parte bonita o hacia la parte que es el modelo. Me disculpan un momento, por favor. Ahora sí, qué pena. Estábamos hablando de la parte de arquitectura. Entonces, digamos que en la parte de arquitectura como tal, si bien digamos que en un caso de la parte civil como tal, la arquitectura es la que hace bonito el edificio, las paredes que son redondas, los arcos, los balcones y toda la situación, es la parte de la ingeniería la que se encarga de hacer que digamos que estructuralmente el edificio no vaya a caerse como tal, a colapsar, ¿sí? Cuando hablamos ya de arquitectura de software, digamos que la arquitectura de software está más como direccionada hacia la parte de las estructuras para concebir un sistema, ¿sí? Entonces digamos que aquí estoy hablando también digamos que estoy hablando de ciertas estructuras para yo poder organizar el diseño. Entonces, digamos que si vamos a hablarlo de esa forma, digamos que es la manera en la que construimos o en la que concebimos nuestro aplicativo, ¿sí? Entonces, digamos que yo no sé si de pronto ustedes hayan visto diagramas de estructuras organizacionales o de esas estructuras jerárquicas que se ven en ciertas organizaciones, que aparece en la parte de arriba, que el presidente de la compañía o el director o el gerente de la compañía, que por aquí está el abogado de la compañía, por aquí está un subgerente, luego por aquí que hay una comercial y que debajo de las comerciales hay unas vendedoras y que acá hay un director de tecnología y por debajo hay unos programadores y que por aquí, o sea, la estructura como tal, digamos que la manera en la que se estructura una empresa, ¿sí? Digamos que eso desde la parte de la arquitectura de software, también podría tener ciertos elementos ahí como para que puedan ser como aplicables o que sean relacionables con ellos. Entonces, digamos que yo a nivel de arquitectura como tal, yo podría estar hablando de un alto nivel, ¿sí? Y entonces en ese alto nivel yo podría estar definiendo las estructuras y ciertos, digamos que ciertos subsistemas que yo puedo tener allá adentro, ¿sí? Ciertos componentes o las relaciones que tengo entre ellos. Entonces, que digamos que esa parte de arquitectura, ya aplicándola de pronto a nivel, de alto nivel como tal, hablándolo ya directamente como en un software, digamos que podría ser el equivalente a una estructura orgánica o una estructura de jerarquías en una empresa, sino que ya no vamos a tener el gerente en la cabeza, sino que en la cabeza va a ser, por ejemplo, el software, ¿sí? Entonces volvemos al ejemplo que alguna vez tocamos aquí en esta clase, ¿sí? Tengo un software que necesita hacer la gestión de todo lo que se hace en la Remington, ¿sí? O de todo lo que se hace en una universidad, ¿sí? Dentro de una universidad se tiene un área académica,
se tiene un área financiera, se tiene un área de docentes, se tiene un área de registro y control, se tiene un área de salones, se tiene, bueno, se tienen muchas áreas, ¿sí? Disponibilidad de salas, lo que ustedes se quieran imaginar. Entonces, digamos que yo tengo mi software va a ser la gestión de Uniremington, ¿sí? Dentro de él yo tengo ciertos módulos, ¿sí? Y esos módulos, digamos que podrían ser subniveles dentro de esa gran caja que sería el software de gestión de Uniremington. Entonces, digamos que el software de gestión de Uniremington, ahí está concebido todo. Y debajo de él hay cierta ramificación. ¿Y esa ramificación a qué obedece? Pues entonces obedece que el módulo financiero, que el módulo contable, que el módulo académico, que el módulo de registro y control, que el módulo de docentes, que el módulo de salones, que el módulo de bienestar académico, bienestar estudiantil, bueno, y cualquier cantidad de módulos que yo quisiera poner allí, ¿sí? Entonces, digamos que ahí, listo, seguimos entrando. Listo, pues entonces en el módulo académico, por ejemplo, tenemos facultades, ¿sí? Dentro del módulo académico está conformado por ciertas facultades. Y esas facultades, a su vez, están conformadas por ciertos programas como tal. Entonces, digamos que yo podría estar mirando de pronto de qué manera yo voy dividiendo o segmentando mi trabajo, ¿sí? Pues digamos que no hasta llegar a la especificidad de cada curso, pero sí por lo menos a tratar de establecer una estructura para decir, Uniremington gestiona, tengo las diferentes áreas como tal de Uniremington. Dentro de la parte académica yo puedo tener una que se va a llamar facultades, y dentro de esas facultades voy a tener una que se va a llamar carreras, y digamos que yo ahí podría estar teniendo, digamos que ciertos comportamientos que luego en la manera en la que yo voy navegando, que voy entrando, pues digamos, dentro de cada sistema, yo puedo ir especificando. Yo puedo ir, que necesito buscar la carrera Ingeniería Industrial dentro de la Facultad de Ingenierías como tal. Listo, perfecto. Entonces yo me encargo de ir, revisar, y de alguna forma dentro de mi software, digamos que esa estructura que yo estoy pintando allí, de alguna forma dentro de mi aplicativo, a nivel de diseño, a nivel visual, yo podría recorrer ese camino que yo pinté en esa estructura orgánica y poder garantizar una correcta navegabilidad o correcta navegación. Entonces es algo que es muy importante, que probablemente desde la primera clase lo estemos trabajando así, de pronto ustedes no lo tuvieran tan claro, y era la parte en la que yo voy, digamos que entrando a mayor nivel de profundidad como tal dentro de mi aplicativo, ¿sí? Ustedes tienen que hacer un módulo, por ejemplo, para gestionar estudiantes. Perfecto, pero ese módulo, ¿por dónde voy a ingresar? ¿Sí? No debería ser una respuesta, decir, no, pues cambie la URL y llega al de estudiantes. No debería ser así. Muy probablemente yo tenga un aplicativo y en ese aplicativo tenga algún tipo de menú, algún tipo de hamburguesa o algún tipo de lo que sea que yo tenga allí, con el fin de, digamos que ir enlazando todo eso y como ir adentrándome en ciertos niveles de profundidad, pero esos niveles de profundidad, digamos que van a estar dados por esa definición o por esa división estructural que yo estoy haciendo desde el alto nivel de esa arquitectura. Entonces, no sé si de pronto, chicos, ahí, si de pronto los confundo con los términos o si estamos bien enfocados. Digamos que hasta ahí que estamos hablando de un aplicativo, diferentes módulos que lo componen, entonces estamos dándole el principio de la modularidad sin caer en excesos, y luego vamos entrando pues en ciertos niveles de profundidad, y yo hago toda esa situación para poder llegar hasta allá, ¿sí? No sé si hasta ahí tengan dudas, si hasta ahí esté claro, si hay preguntas, me cuentan, porfa. Hasta ahí está bien, profe. Claro. Claro, para todos. Sí, señor. Lisa, te volvió a perder. A veces se la escucha muy bajito. Sí. Sinceramente no se te escucha. Es que yo creo que es el audio del equipo. Sí, porque ahí sí te escuchamos. Bueno, profe. Listo, vale. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí cómo vamos, ¿bien? Entonces, digamos que esa división estructural que estamos allí vendiendo de nuestro software como tal, digamos que eso nos va a permitir varias cosas, ¿sí? Primero nos va a permitir, digamos que tener nuestro software estructuralmente organizado
para poder leerlo, para poder navegar en él, para poder mantenerlo. O sea, digamos que ahí estamos trabajando en todos los frentes posibles. No solamente lo estamos viendo desde la perspectiva del usuario que lo va a utilizar y a navegar en él, sino también desde la perspectiva del desarrollador que podría entrar a hacer un desarrollo, podría entrar a hacer un mantenimiento en él, podría hacer algún tipo de soporte, podría entrar a construir módulos nuevos, podría entrar a agregar cajas nuevas dentro de, digamos que dentro de esa gran estructura que tengo yo ahí modular, ¿sí? Entonces digamos que yo ahí, ¿qué hago? Yo empiezo a agrupar por funciones o empiezo a agrupar por diferentes, sí, más que todo es como por funcionalidades que yo empiezo a generar cierta segmentación, ¿sí? Y ya luego, cuando yo tengo lo suficientemente segmentado, empiezo a darle como ya, como tratar de llegar hasta componentes que sean más atómicos, y cuando hablo más atómicos es que digamos que vamos llegando a elementos que solamente pueden hacer una cosa puntual y hasta ahí llegan, ¿sí? Entonces digamos que eso es importante tenerlo definido así. ¿Por qué? Pues porque yo de alguna forma me voy ubicando dentro de mi aplicativo, voy tratando de ubicarme a nivel de usuario, pues voy a permitir que no me pierda, me va a generar algún tipo de facilidad de uso, me va a permitir, digamos que tener facilidades para yo poder navegar en él, para yo poder trabajar en él, y desde la parte del desarrollador, pues ni hablar, ¿sí? Porque pues el desarrollador va a poder tener digamos, una traza más fácil para poder de alguna forma llegar hacia las clases que de pronto yo tengo que modificar, hacia los archivos que yo tengo que modificar. ¿Y esto por qué? Porque digamos que ahí estamos haciendo una división estructural, pero no solamente como de, digamos que por concepto, no. Digamos que yo a nivel visual estoy generando ciertos módulos que me están generando o que están plasmando esa división organizacional que yo tengo, ¿sí? Pero a nivel, digamos que de desarrollo, digamos que la estructura con la que yo estoy de pronto almacenando mis carpetas o con la que estoy almacenando mis archivos, mis clases o lo que sea que yo esté trabajando, también va a estar reflejando la misma situación. Entonces, digamos que esa división estructural no solamente va a ser para el usuario ver, navegar y que le quede fácil recordar y usarlo de una manera fácil y sencilla, sino también a nivel de desarrollo poder yo ubicar mis fuentes, poder ubicar todos los archivos y poder, digamos que de alguna forma, hacer unas búsquedas y un mantenimiento mucho más fácil y que sea mucho más intuitivo como tal, ¿sí? Eh, bueno, a nivel de estructuras de datos, entonces digamos que cuando yo estoy hablando de ciertas estructuras de datos, digamos que yo podría estar trabajando con estructuras internas o con estructuras externas, ¿sí? ¿En dónde puedo yo almacenar datos? Digamos que cuando estoy haciendo, por ejemplo, un aplicativo, yo puedo almacenar datos. Si son externas, yo los puedo almacenar en archivos planos, en archivos de Excel, en bases de datos, ¿sí? Cuando son internas, yo los podría almacenar, digamos que en arreglos estáticos o en estructuras estáticas, que pueden ser, por ejemplo, los arreglos y las matrices, pero también yo podría tener estructuras dinámicas y dentro de esas dinámicas yo podría tener listas, pilas, colas, árboles, bueno, y cualquier otra situación que yo podría tener allí. Entonces digamos que a nivel estructural, digamos que estamos trabajando desde la parte de organización del software, lo que hablábamos antes, ¿sí? Pero también desde la parte de estructura de datos, digamos que también podríamos estar tocando algo relacionado con la arquitectura. Y en este caso, pues digamos que son las diferentes tipos de estructuras que yo podría utilizar. Yo creo que ya todos aquí vimos estructuras de datos, ¿cierto? ¿O me equivoco? Todos vimos la clase de estructuras de datos. Sí, profe. Sí, señor. Ok. No, Pues profe, yo digamos todavía que, ¿tú no? no, profe. Ok, vale. Listo. Entonces, pues digamos que allí que se ve, digamos que se ve, la verdad es que eso digamos que puede tener una relación chica con la parte de la arquitectura, pero igual la podría tener. Digamos que en las estructuras de datos te van a enseñar ciertos elementos o ciertas formas o ciertas estructuras o ciertas organizaciones o ciertos arreglos en memoria que se pueden utilizar. Yo creo que la palabra más clara es cierta estructura, ¿sí? En la cual tú vas a poder almacenar y procesar información, ¿sí? Y digamos que dentro de ellas hay ciertos elementos que se pueden hacer.
Pero pues no entremos en eso para no ir digamos que a enredarlo como tal. Bueno, hablemos un poco con relación a ciertos tipos de arquitectura. Bueno, entonces digamos que ya con la arquitectura, digamos que estamos hablando de estructuras para razonar el software o como la forma en la que yo distribuyo mi software, con lo que yo puedo promover calidad en mi software, ¿sí? Pero siempre estamos hablando, es como de ciertos elementos organizativos dentro de mi software para yo poder gestionarlo y para poder trabajarlo y para poder navegarlo y todo lo que tenga que ver con mi software, ¿sí? Entonces digamos que dentro de esos tipos de arquitecturas aparecen varias. Yo aquí traje 3 que me parecen relevantes, ¿sí? Y de esas 3 muy probablemente vayamos a trabajar solamente con una, pero pues eso ya sería como más pues como para el desarrollo de nuestro proyecto. Con respecto al proyecto, qué pena hago un paréntesis allí. Nosotros aquí hablamos de trabajar el proyecto individual, ¿cierto? ¿O cómo hablamos de hacerlo acá en el proyecto? Igual eso es para trabajarlo después de la 4ª semana, pero me interesa saber qué habíamos dicho aquí. ¿Vamos a hacerlo individual o lo vamos a hacer en parejas? No recuerdo La verdad, cuántos yo no son. recuerdo. Profe, yo creo que ha dicho que en parejas, creo. No estoy muy seguro. Listo, perfecto. Bueno, listo. De todas formas, eso es como para que lo vayan pensando. ¿Cuál es la idea? La idea es que traigamos un tema, ¿sí? Me interesaría que fuera un tema nuevo, ¿sí? Que no se vaya a mezclar con el de otras asignaturas. Lo digo porque de pronto aquí hay chicos que también están viendo lenguajes línea de énfasis 1 el viernes, en el cual vamos a tener, digamos que unos temas algo similares. No van a ser iguales, pero sí va a ser algo similar. Pero en la de línea de énfasis 1, digamos que lo vamos a trabajar en grupos de 3 y de 4 personas. Entonces, me interesaría, porque como va a ser algo muy pequeño, va a ser algo muy al grano, me interesaría que de pronto en este caso fueran proyectos separados, o sea, proyectos que no se repitan en las 2 asignaturas. Entonces, en la de línea de énfasis vamos a tener un alcance y aquí vamos a hacer unas cosas completamente diferentes para que lo tengamos allí de pronto presente. Listo, chicos. Entonces, aquí hablando un poquito de la parte de tipos de arquitectura. Entonces, ya después de haber dicho todo lo que está relacionado con la arquitectura de software como tal, pues una definición ahí muy, muy básica, ¿sí? Pues digamos que dentro de los tipos de arquitectura aquí vamos a trabajar 3, ¿sí? Vamos a trabajar uno que se llama descomposición modular o modularización. Vamos a hablar un poquito también de una que se llama cliente-servidor y otra que probablemente sea de las más usadas, que es por niveles o por capas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la descomposición modular, normalmente lo que estamos haciendo es como, digamos que tratando de darle mucho énfasis y mucha profundidad a esta situación de ir segmentando por módulos cuyas funcionalidades sean similares para poderlos, digamos que de alguna forma ir empaquetando o ir agrupando, digamos que por esas funcionalidades que son comunes, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos ahorita, si yo tengo mi aplicativo de la universidad y tengo diferentes áreas de la misma, tengo un área de finanzas, un área de estudiante, académica, hablemos de 3. Tengo un área de finanzas, tengo un área académica y tengo un área de docentes, por ejemplo, ¿sí? Esas 3 cositas. Entonces, ¿qué pasa? Yo con eso, digamos que yo, ¿qué hago? Pues trato de sacar las funcionalidades, digamos que de la manera más clara posible, tratando de establecer cuáles módulos van a ser los que yo voy a trabajar y tratando de agruparlos funcionalmente para que me queden, digamos que ubicados en ciertas posiciones o en ciertos espacios, tanto para que el usuario los use como para que el programador pueda desarrollar o pueda mantenerlo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto, chicos? Es bastante importante hacer una buena división de módulos. Como hablábamos al principio, no sé si lo recuerden, hay algo con la modularidad que son 2 situaciones que se pueden venir, que son el acoplamiento y la cohesión. Si no lo recuerdan, simplemente son problemas o son, digamos que ciertas situaciones que se pueden dar de aplicar un nivel de modularización o de modularidad muy alto o muy bajo, ¿sí? ¿Qué pasa?
Si yo divido, si yo tengo esos 3 módulos y digo, no, es que para mí eso es un solo módulo y yo lo voy a meter ahí, es un solo módulo. ¿Qué pasa en ese caso? El nivel de acoplamiento, digamos que va a ser mínimo porque pues en toda mi solución va a estar allí y va a estar altamente cohesionado. Cuando hablamos de acoplamiento es de la manera en la que los módulos diferentes se van conectando y van haciendo uso de ciertos módulos adicionales, pero pues digamos que son ciertas formas en las cuales hago que un módulo se vuelva dependiente del otro. Entonces digamos que hasta cierto punto hay un nivel de acoplamiento pues que digamos es adecuado, pero ya tener un módulo que es completamente dependiente del otro es porque probablemente estos 2 módulos se puedan volver uno, ¿sí? Probablemente, digamos que tengan tanta relación o tengan tantos elementos en común o tengan tantas funcionalidades en común o tantas necesidades conjuntas que sea, digamos que sea inadecuado tenerlos separados, ¿sí? Porque va a generar muchas llamadas a este módulo y este módulo muchas respuestas a este o al revés. Entonces digamos que ahí como tal yo podría hacer que mi modularidad no sea tan detallada, sino que podría ser un poco más sutil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hablábamos? El acoplamiento es ese nivel de dependencia que existe entre un módulo y otro. Y digamos que un alto nivel de acoplamiento no es deseable. ¿Por qué? Porque luego te mandan a hacer a ti un ajuste sobre un módulo y está muy pegado hacia el otro con muchas solicitudes y con muchas tareas y con muchas necesidades de información del otro módulo, que digamos que van a haber ocasiones en las cuales tú ni siquiera vas a saber, tengo que hacer una operación, pero la hago antes de ir la primera vez o antes de ir la segunda o antes de ir la vez 11ª. Entonces, para uno como desarrollador de software va a ser complicado, ¿sí? Además, podría pasar algo y es que, digamos que este módulo esté apuntando a ciertas tablas y este módulo esté apuntando incluso a otra base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener mis dos módulos, los puedo tener enlazados el uno al otro, ¿sí? Y yo acá estoy trabajando con una base de datos en Oracle, acá estoy trabajando con una base de datos en MySQL, por ejemplo, y estoy yendo. ¿Qué pasa? Se me cayó la base de datos de MySQL. Entonces, este módulo quedó inoperativo. ¿Qué pasa? Este empieza a ir y empieza a darle timeouts porque esto no está generando nada. Tira la consulta o la necesidad de información que tiene, intenta ir a la de MySQL y no tiene conexión, o tiene algún problema, tiene alguna situación. ¿Qué pasó? Nunca va a tener respuesta. Entonces, este módulo va a quedar colgado, se va a quedar bloqueado o se va a quedar trayendo información inadecuada o simplemente se va a caer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahí, chicos? Ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Por el alto acoplamiento que tenemos. Ojo, una cosa es un acoplamiento, que yo de pronto voy por un dato aquí y vuelvo, pero no es lo mismo que yo esté yendo 5, 6 o 7 veces en una transacción a sacar información de ese módulo, porque de ser así, muy probablemente esos 2 módulos separados se podrían convertir en uno. Eso por el lado del acoplamiento. Por el lado de la cohesión, digamos que la cohesión estamos hablando que es un nivel como tal de especialización que tiene un módulo, ¿sí? ¿Qué pasa? Se puede caer en el fenómeno completamente opuesto, ¿sí? Tengo mis módulos, están interrelacionados, generando cierto acoplamiento, pero un acoplamiento que sea sostenible. Y resulta que alguien dice, no, esos módulos tienen muchísimo nivel de dependencia, yo mejor voy a coger mis 4 módulos y los voy a volver uno solo. Y ese módulo quedó supremamente especializado. Ese módulo va a ser de todo. ¿Qué pasó? El acoplamiento es cero, ¿sí? Porque tú no estás necesitando, no estás yendo, digamos que a que esos módulos como tal generen muchas dependencias entre ellos. O sea, ya no estoy haciendo que el módulo vaya al módulo B 20 veces y que le mande 20 respuestas del módulo B al módulo A, ¿sí? Pero digamos que el nivel de especialización de esto es tan alto que se hace inmantenible. ¿Por qué? Porque va a pasar un fenómeno muy similar. Ya no va a ser por las dependencias entre un módulo y otro, sino porque si necesito hacer una tarea específica y ese módulo se volvió un espagueti completo, ¿sí? En el cual aparece hecho todo lo que se puede hacer en el aplicativo en un solo archivo, por ejemplo, luego se va a volver muy complicado el mantenimiento de este. No por el aspecto que veíamos del acoplamiento, que era saber en qué parte, digamos, que ibas a hacer la modificación,
sino que en este caso ya no va a ser en qué parte hacer la modificación, porque antes de cuál viaje al módulo lo voy a hacer, sino que aquí ya voy a mirar en un solo módulo voy a decir en qué parte de ese archivo tan extenso, en qué línea de código voy a trabajar eso, o en qué método voy a trabajar eso, en qué parte del archivo voy a trabajar esa situación. Entonces, por cualquiera de los dos lados es un pecado como tal, o un exceso de acoplamiento o un exceso de cohesión. ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de dividirlo de una forma que sea relativamente entendible, no hay una fórmula exacta, no hay una receta para decir que si hay tantas áreas tiene que ser tantos módulos, o que si hay tantas líneas de código, entonces se tiene que partir en tanta cantidad de archivos, no la hay, ¿sí? Pero digamos que uno sí puede ir generando cierto nivel de estructuración o cierto nivel arquitectural para poder partir las cosas acorde a ciertas funcionalidades que son básicas, ¿sí? Y que son, digamos, que comunes entre ellas. No es ni juntar todo para evitar que el acoplamiento me coma, y tampoco es de partir todo para que luego, dividir todo para que luego la cohesión sea la que nos tenga ahí jodidos, ¿sí? Es encontrar un punto medio entre la manera en la que se estructura y la manera en la que se van segmentando ciertas tareas. Hasta ahí, chicos, ¿estamos claros con eso? Sí, profe, yo creo que también va como la experiencia que tenga la persona ya desarrollando. Yo creo que con el tiempo uno va cogiendo como ese, cierto, pues, Sí, como que lo va claro. trabajando mejor, que sabe que no puede ir pues mucho de un lado, mucho del otro, sino tener como un punto de intermedios. No, y hay muchas veces en las que este tipo de decisiones de arquitectura, digamos que no le caen directamente al desarrollador, sino que son decisiones que se van tomando en etapas anteriores, y, por ejemplo, las fases de análisis y las fases de diseño, pues digamos que para este ejercicio que es académico las tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Pero digamos que una fase de análisis normalmente quien la hace es un especialista técnico, o lo hace un arquitecto o algo así. La parte de diseño la pueden hacer entre varios, entre ellos un diseñador de UX, la pueden hacer un arquitecto, la puede hacer un líder técnico, ¿sí me entienden? Entonces, digamos que normalmente esas fases en las cuales se definen, digamos que ciertas cosas ya un poco más de más alto nivel, que pueden, digamos que de alguna forma ir gestionando o mostrando pues la hoja de ruta para el proyecto como tal, normalmente lo van haciendo los ingenieros que más experiencia van teniendo. Y de esa forma también los desarrolladores que están encargándose de la codificación, digamos que también viendo, haciendo y programando como tal, se van dando cuenta digamos que de ese tipo de estructuras, van cogiendo la experiencia para que sean luego ellos los que puedan ser encargados en otros proyectos de hacer esas fases iniciales, que son las fases iniciales en las que precisamente se levantan todos los requisitos y se trazan todas las hojas de rutas para que a nivel de diseño y a nivel funcional, digamos que se vaya trazando como qué se va a hacer y cómo se va a hacer y cómo se va a mostrar, y sobre todo cómo se va a distribuir en este caso que estamos hablando pues de arquitectura, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Profe, no, pues en mi percepción consideraría que, pues de alguna manera, pues nosotros obviamente que estamos iniciando, pues al principio supongo que de alguna manera en algunas situaciones vamos a quedar más cargados pues por la falta de experiencia y pienso que pues a mediano plazo es donde se da cuenta uno si realmente quedó bien balanceado, equilibrado o cargado en la medida en que los requerimientos del cliente se vayan creciendo y vayan pues surgiendo más módulos, más trabajo, más Sí, cosas, ¿no? claro, es probable. Y de hecho es muy probable, aunque no es deseable, pero sí puede pasar que de pronto tú arranques y vas a hacer 3 módulos, ¿sí? Y de pronto luego, de manera conjunta, tú puedes ir diciendo, pues por ejemplo, si tienes un arquitecto con el que estés trabajando, arquitecto, qué pena, pero este archivo está inmenso. O sea, las funcionalidades de este archivo están muy grandes y salieron muchas, ¿sí? ¿Qué tan viable considera que de pronto podamos dividir eso en otro módulo? Y ella podría decir, sí, saquemos entonces un módulo de utilidades porque aquí se van a usar muchas cosas, y saquémoslo de este archivo que tiene 35 métodos,
saquemos esos 15 métodos para este otro archivo y ahí generamos un nuevo módulo y no sé qué más cosas, bla, 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 se puede hacer, ¿sí? Eso se podría hacer, digamos que sobre la marcha, pues que no es lo deseable, porque digamos que uno trata en la medida de lo posible de planificar y que las planificaciones se vayan, digamos que lo más cercanas posibles a la realidad en el momento de la ejecución. Pero como lo veíamos en ciertas clases de proyectos y en ciertas otras asignaturas que doy, digamos que la parte de la construcción en un desarrollo de software es un baño de experiencia, es un baño de realidad, que lo entrega ¿quién? La experiencia, ¿sí? En la medida en la que uno va equivocándose, va haciendo ajustes, es la misma medida en la cual más adelante tú vas a poder tomar ciertos elementos de prácticas pasadas que tuvieron algún tipo de problema o que tuvieron algún tipo de buen comportamiento y tratas de traerla a tus prácticas presentes, a tus prácticas en el presente. Entonces puedes tomar elementos del pasado para que tengas como base, digamos, en la parte del presente, que tampoco te vayas de pronto a colgar desde el inicio. Y digamos que hay situaciones en las cuales se podrían dar ese tipo de eventualidades y que sobre la marcha se hagan ajustes. Sí, pues igual siempre va a ser mejor tratar de hacer un ajuste en la fase de desarrollo que en la fase de producción, ya cuando se pasa, ¿sí? De tratar de que se vuelva un soporte. Pero pues digamos que hay ciertos momentos para todo. ¿Algún comentario más, chicos? ¿Preguntas, dudas? No, pero por parte mía no. Fabián, John, Juan Camilo, Lina, ¿todos ok? Profe, entonces queda claro que, pues hablando del trabajo va a ser individual, ¿cierto? Perdona. El trabajo va a ser individual, ¿cierto? Queda claro esa parte. No, no, Pues, no. De hecho, acá somos cuántas personas. Acá en este momento en somos este 10. momento hay 11 conectados. Pues yo veo que 11. Sí, Pues contigo, sí, somos 10 porque yo no puedo trabajar con ustedes. Sí, Sí, seríamos profe, 10. Porque profe son todos los 10. grupos. Si de 4, pronto 6, serían 8, 10. parejas, serían sin Sí, grupo. pero faltó Alexander, son 11. Bueno, miraremos qué hacemos. Ah, bueno, pero Puede ser en parejas, pero lo que les digo sí es importante, ¿sí? Por ejemplo, tú que estás en la de línea de énfasis, Lina, Sí, yo también. Cristian y Pedro están en línea de énfasis. Edier no me acuerdo, creo que no. No, podemos cambiar el proyecto, pues no sea el Sí, mismo del trabajar el viernes. proyecto y digamos que digamos que la idea acá es que este proyecto como tal le vamos a generar los entregables que son de esta asignatura, ¿sí? Probablemente en la de línea de énfasis 1, allá sí vamos a tener que desarrollar, ¿sí? Igual que en los de ingeniería de Profe, software, pues. tengo ahí por ejemplo, nosotros somos un proyecto que usted nos había dicho que nos enfocáramos más por un lado, digamos que Sí. hay algunas ferreterías, si nos vamos por el lado, digamos, de la parte logística, la parte de ventas la podríamos trabajar en esa asignatura. Ujú. Sí, listo. Sí, Se Esa puede podría tener ser más una opción. experiencia entonces. Entonces ese sería el proyecto de nosotros, si no es por el lado, o sea, Vale, en vale, una vale. materia por un lado y en esta por el otro y listo. Sí, sino que ya sabes que en la materia de línea de énfasis 1, allá sí vamos a desarrollar. ¿Sí? O sea, la de línea de énfasis 1 es una materia que se parece un poquito más a ingeniería de software 3, ¿sí? Y en esta vamos a hacer los alcances y los respectivos avances de ingeniería de software 2, ¿sí? Profe, el De todas formas, desarrollo de la otra es entregadas al producto. sí, en la O- otra la intención es tratar, por eso es que es un alcance chiquito, ¿sí? Porque en la otra la idea es tratar de sacar algo de desarrollo, ¿sí? Algo ya desarrollado. Listo. Y en esta como tal no vamos a sacar desarrollo, en esta vamos a sacar seguramente prototipos, vamos a sacar también un MER, o sea, vamos a sacar elementos en común, pero vamos a sacar diagramas de secuencia, vamos a definir cuáles métodos vamos a tener, o sea, vamos a hacer una especificación diferente de cosas, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario más? ¿Alguna ¿No? duda? Listo, entonces ya Pedro y Alexander, que me imagino que ustedes le colocan aquí como quieren que los llamen, ¿no? Pues Sí, Alexander, realmente sí, Alexander. Alexander y Cristian, entonces ya tienen tema. ¿Listo? Ajá, sí, señor. Ya sé que, por ejemplo, María es María, no es Judy, pero los otros sí están con nombres. Profe, igual eso, Fabián. si lo podemos cambiar el tema, también se puede. ¿Cómo? Si podemos cambiar el tema, también se puede cambiar, Sí, ¿no? sí, sí, porque digamos que en esta asignatura el tema lo vamos a proponer una vez pasemos el primer parcial. De ahí en adelante seguimos trabajando desde el proyecto, ¿sí? Listo, profe.
Entonces, la dinámica después del parcial va a ser esa, justamente. Vemos un temita y tratamos de solicitar entregables de ese tema para que vayamos haciendo todo progresivo, para que no quedemos colgados con todo el trabajo al final de la última semana o en el último día. La idea es un temita explicado, tratar de traer el entregable de la próxima semana. Un tema explicado, tratar de traerlo la otra semana, para que cuando se llegue el momento del final, digamos que podamos tenerlo ahí. Además, acuérdense que el segundo parcial va a ser, digamos que una meta volante o una nota parcial con respecto al avance que se va teniendo en el proyecto. Entonces también para tenerlo en cuenta. Listo, profe. Listo, vale. Bueno, entonces estábamos hablando de descomposición modular. Entonces ya nos caímos en cuenta pues de todos los problemas que puede tener una excesiva segmentación o descomposición modular, ¿sí? Que podemos caer en un problema pues de alto acoplamiento o en un problema de alta cohesión. Y digamos que en cualquiera de los dos casos va a tener problemas, sobre todo en la parte de mantenimiento y en la parte de, digamos que, sí, en la parte más que todo de gestión de cambios y en la parte de mantenimientos y de soportes, ¿sí? Igual, podría tener también problemas en la parte de ejecución, ¿sí? Porque un excesivo acoplamiento, por ejemplo, con una base de datos que trabaja lento, eso puede, mejor dicho, volver lentísimo el aplicativo nuestro, ¿sí? Yo tengo una base de datos en Oracle que me hace una consulta de 1 millón de registros o de 3 millones de registros y por alguna razón estoy yendo varias veces a ejecutar consultas sobre esa tabla, diferentes consultas, pero sobre esa misma tabla, es muy probable que yo esté tirando el desempeño de mi aplicativo al carajo, ¿sí? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta, digamos que tratar de ser muy estratégicos cuando consultamos este tipo de aplicaciones. Y no se asusten, porque es muy probable que estén trabajando en algún tipo en algún trabajo como tal y que tengan este tipo de situaciones como tal, ¿sí? Que tengan aplicaciones para mantener con bases de datos inmensas. Yo creo que Cristian, que es el que trabaja en multidrogas, si la base de datos de clientes tiene que ser una cosa muy grande, ¿sí? O la base de datos, no sé, de pedidos o alguna cosa, tiene que ser cosas impresionantemente largas. Entonces, son situaciones que se pueden dar y hay que tratar pues de optimizar ese tipo de búsquedas y ese tipo de consultas. Bueno, digamos que hay otro tipo de arquitectura que probablemente se habla mucho, se utiliza mucho, que es digamos que es la de cliente-servidor, ¿sí? Entonces, digamos que en esa arquitectura, digamos que se intercambia información, se intercambian recursos y también se intercambian servicios, ¿sí? Digamos que ese tipo de arquitectura, normalmente hay un cliente que se encarga de hacer una solicitud, ¿sí? Y normalmente el servidor o el arreglo de servidores que se tengan dispuestos para eso, se encarga de decirle, dependiendo de la solicitud que recibí, normalmente se tiene, qué sé yo, por ponerle un nombre similar, sería como una especie de conmutador, ¿sí? Así como cuando uno llama a una empresa y le contesta al conmutador diciéndole a dónde se quiere comunicar, si tiene la extensión, por favor, marque tal cosa, no sé qué, pero digamos que en este caso como tal, el ejemplo sería más claro que yo mando una solicitud, ¿sí? Mando la solicitud a ese servidor que es el conmutador, ¿sí? Pero pues digamos que ahí no se va a quedar diciéndole marque el número que es, sino que simplemente él va a traer ciertas solicitudes y ese servidor que está haciendo las veces de conmutador se va a encargar de dirigir. Si no es el mismo el que contesta, se va a encargar de redirigir a alguno de los servidores dentro de ese arreglo de servidores que tengo yo ahí disponible, a quién es el que le voy a mandar la solicitud puntualmente y ese puntualmente va y contesta muy probablemente a ese conmutador y luego ese conmutador le va y le contesta al usuario como tal. Eso es digamos que a grandes rasgos y de una manera de muy alto nivel, esa sería una arquitectura tipo cliente-servidor, ¿sí? Entonces, ¿qué se está haciendo allí? Depende mucho de la manera en la que se construya y de la manera en la que digamos que en la que se estructure cierto mensaje. Yo podría estar haciendo comunicaciones muy rápidas, porque eso normalmente se hace muy rápido, y digamos que de alguna forma muy
muy básica como tal, digamos que lo que más se puede identificar de esta forma es cuando trabajamos de pronto con servicios web, ¿sí? Yo con servicios web, yo tengo, digamos que tengo un contrato en el cual se me identifica de qué manera yo debo mandarle una solicitud a cierto servicio o a cierto servidor, ¿sí? Yo le mando esa información codificada y esa información llega a un servidor y ese servidor está en condiciones de responder él o de enviárselo a otro servidor y que ese servidor se encargue de mandar la respuesta. Digamos que uno llega y hace una solicitud y yo podría estar exponiendo cualquier tipo de situación y va a llegar la información también en cierto formato. Normalmente se utilizan, pues se pueden utilizar muchos protocolos o muchos esquemas o muchas formas de comunicarse, ¿sí? Normalmente, digamos que dentro de los más usados hay SOAP, ¿sí? Para hacer ese tipo de comunicaciones por servicios. También pueden ser de tipo REST y en ocasiones se mandan también mensajes codificados en JSON, ¿sí? Que son ya pues como unas meta etiquetas diferentes o ciertas formas de ver la información como arreglos, pero digamos que más que la forma en la que yo envío el mensaje y lo recupero, lo más importante allí es la manera en la que se comunica, ¿sí? Tengo mi cliente, tengo un servidor dispuesto, a ese servidor está, digamos que está disponible para que la gente lo consulte y él se encarga o de gestionar a sí mismo las respuestas o de pedirle a un servidor o a otro servicio que se encargue de responderla y él mismo se encarga de empaquetarlo en una estructura similar a la que fue enviada, ¿sí? Entonces, normalmente, casi siempre, pero puede que ocurra algo diferente, pero normalmente, si uno consulta de una forma con un cierto protocolo, normalmente la respuesta también va a venir en ese protocolo. Puede que se dé un caso en el que yo haga una solicitud en un SOAP y me llegue en un JSON. No sé si para ustedes es claro eso de SOAP y JSON, pero pues digamos que simplemente son protocolos en los cuales se hacen envíos de ciertos XML. Y esos XML son también lenguajes de tagueado. O sea, digamos que pueden tener algún tipo de similitud. Cuando se habla en el SOAP en XML puede tener mucha similitud cuando se está trabajando con HTML también. Ojo, similitudes, no quiere decir que sea igual, pero pues digamos que se puede trabajar con etiquetas con signos de menor y mayor que, con el signo de cierre y no sé qué más cosas, pero son completamente diferentes, ¿sí? Digamos que se guarda como cierto principio, pero pues hasta ahí. Entonces, digamos que normalmente las interfaces para hacer este tipo de cosas no es que sean interfaces muy elaboradas, podrían serlo, podrían no serlo, pero digamos que aquí el gran potencial que se tiene, digamos, es que la información yo la tengo de pronto dispuesta en otra parte, ¿sí? Y que puede ser información que que yo pongo a disposición, pero que muchas personas la podrían consultar. Incluso tiene una ventaja y es que yo podría hacer servicios dentro de mi servidor, yo podría hacer servicios para que lo consulten diferentes entidades, ¿sí? Entonces yo podría desde mi sistema hacer un llamado a un servicio de un servidor y obtener la información y ponerla, y también podría, qué sé yo, estarse invocando desde otra aplicación, ¿sí? Un ejemplo claro de ello podría ser los servicios bancarios, ¿sí? En muchas ocasiones yo voy a hacer, por decir alguna transferencia, entonces yo tengo mi aplicación móvil, BBVA, tengo Bancolombia o lo que sea que yo tenga, ¿sí? Y yo llego, inscribo una cuenta, ¿sí? Y luego voy a hacer una transferencia de dinero del uno a la otra. Entonces, digamos que ese servicio que está dispuesto ahí en ese servidor le dice a uno, listo, ¿usted quiere transferir dinero a tal cuenta? Perfecto. Entonces, por favor, cuando ya la tenga inscrita, me va a hacer un archivo, digamos que uno desde el desarrollo se encarga de generar los métodos adecuados, porque cuando yo voy a hacer una transferencia, yo necesito decirle a qué banco va, qué tipo de cuenta es, que no sé qué, que el monto que le va a transferir, el número de la cuenta, le puede pedir cédula del receptor y no sé qué más cosas. Y yo con eso lo que hago es que hago un tiro como tal o le hago una solicitud a ese servicio
ese servicio va y coge esos datos que vienen dentro de esas etiquetas, él los saca, hace operaciones directamente contra el software de él. Entonces es una forma muy bacana porque digamos que uno, estando por fuera del aplicativo del banco o estando por fuera del alcance del banco, uno está disponiendo información para que él se encargue de validar, y si las validaciones funcionan, él termine de hacer la operación. Y si no funcionan, pues devuelve un mensaje diciendo, qué pena, la cuenta no existe, qué pena, el tipo de cuenta no existe, qué pena, esa no es la cédula del titular, ¿sí? Entonces, todo ese tipo, ese set de respuestas y todo ese set de lógica como tal que yo puedo hacer, digamos que toda esa información está dispuesta en un servidor, ¿sí? Diferente a lo que yo hago, por ejemplo, cuando hago una arquitectura de descomposición modular, en la cual yo podría también tener combinaciones, es decir, desde un módulo ir a invocar un servicio que está en un sistema externo y vuelvo y lo traigo, pero digamos que normalmente lo que se acostumbra es que dentro del de descomposición modular, las funcionalidades que yo tengo están desarrolladas aquí, los accesos a la base de datos los hago directamente desde aquí y todo, diferente al de cliente-servidor, en el cual puede que yo tenga un aplicativo que lo tenga partido, pero digamos que grandes partes del funcionamiento y del procesamiento de la información y de la obtención misma de la información lo puedo hacer con sistemas y con servidores externos, ¿sí? No sé si hasta ahí de pronto les queda claro. Eso en el sector bancario se utiliza muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque digamos que al banco no le interesa, por ejemplo, cuando se comunican, por ejemplo, con esas redes aquí es que no me acuerdo cómo es que se llama, son ATH, bueno, no me acuerdo. En todo caso, las redes que, por ejemplo, comunican los datáfonos, ¿sí? Mire que el datáfono, uno a veces tiene datáfonos de una empresa o de otra, ¿sí? Que le traen de Redeban o de Credibanco o le traen ciertas cosas allí, ¿sí? ¿El que está haciendo? Por debajo está haciendo eso. Tú le metes la tarjeta, dentro de la tarjeta está la información de tu cuenta, está la información de tu banco, tú le colocas tu clave y él va y viaja con una solicitud. Esa solicitud normalmente viaja, digamos que al identificador de tu banco, y tu banco va y de una manera muy rápida consulta si tú tienes fondos para hacer esa operación, y si tiene fondos se encarga de hacer la operación para obtener el dinero y mandar la respuesta de que estuvo ok, ¿sí? Y todo eso se hizo con programación, digamos que orientada con este tipo de mecanismos de cliente-servidor, en el cual la lógica no está en el datáfono, ¿no? El datáfono simplemente es un instrumento, ¿sí? Puede ser un datáfono, o puede ser una pantalla de una terminal bruta, o puede ser una pantalla de un computador normal. Digamos que ahí lo más importante y lo más relevante es todo el flujo de trabajo que se genera desde ese llamado al servidor, la bifurcación que realiza para poder saber de qué banco es, para saber cómo voy, le consulto al banco si esa cuenta que me metieron tiene plata, si tiene plata, entonces cómo le pido que me pague, cuando le pague el banco le contesta y le contesta, entonces yo le mando una respuesta. Entonces digamos que uno no se alcanza a imaginar, pero eso ahí hay una cantidad de comunicaciones impresionantes, ¿sí? No solamente porque uno no le está pegando directamente al banco, sino que uno le está pegando alguna interfaz intermedia de la empresa del datáfono, y esa empresa se encarga de mirar dentro del directorio de dónde voy a ir a pedir información, qué operación hago, cuando me responde, que me responda ok, entonces le voy y le hago el tiro para que me saque la plata, el banco me responde ok, ella le pague su plata, le hace el débito a la persona, devuelve la situación y vuelve la información hasta acá. ¿Y qué hice yo? Simplemente puse una clave, metí una tarjeta, un valor, metí una tarjeta y le di una clave, pero todo lo que se activa después de esa operación es justamente lo que está, digamos que relacionado con ese tipo de distribución, pues, de cliente-servidor. La lógica como tal está dispuesta en un servidor, y es un cliente el que hace una solicitud, hace un envío o hace alguna cosa, y de ahí se despliega todo un flujo de trabajo, ¿sí? No sé si fue claro el ejemplo del banco, si necesitan que lo explique de nuevo, porque digamos que es uno de los ejemplos más claros para uno tratar de, digamos que tratar de tener una percepción inicial de lo que es digamos que esta metodología de cliente-servidor. No, profe, yo creo que todo claro. ¿Seguro? Todos los chicos están claros. Siempre Sí, pregunto y sí, contesta solo Alexander. sí, porque lo que decía por ejemplo, del datáfono, pues yo normalmente siempre que tengo la moto la hago es con una tarjeta, ¿cierto? Y si he notado eso, digamos en la parte de arriba siempre aparece algo diferente, pero pues no,
no veo como algo diferente. Yo como usuario no veo pues como algo más allá. Es correcto, sí. Exacto. Yo solamente, listo, que es de Credibanco, que es de este, es el otro. Yo lo veo, lo guardo y listo, pero en ningún momento digo, no, es que si me hace este, me hace un error o este, no. Eso para mí no tiene nada que ver realmente. Sí, eso digamos que, eso para uno es transparente, sí, es transparente, no le están cobrando, uno va a pagar y listo, se acabó, independiente del método que usen para pagar. Pero por ejemplo hay veces en las que pasaba antes, quizás ahora ya no esté pasando tanto, en que en ciertas fechas especiales, ciertas redes se colapsaban, se demoraban mucho o tenían problemas de algún tipo y las operaciones, digamos que con ciertas tarjetas se jodía. ¿Y era por qué? Era porque, digamos que la empresa del datáfono como tal tenía algún tipo de problema de conectividad o tenía algún tipo de problema en la medida en la que estaba definiendo los servicios arriba, cuando llegaban las solicitudes, o estaban llegando muchas solicitudes y no las cogía, o estaban llegando solicitudes y no las estaba cogiendo, en todo caso no estaba funcionando adecuadamente. Y son cosas que pueden pasar, ¿sí? Algunas veces pasa mucho, pero con PSE. Algunas veces pagando con PSE pasa eso. Se caen también. Digamos Sí, que, digamos que quedan en espera. PCE también es otra cosa, porque mira que PCE, digamos que PCE lo que hace es hacer como un puente para que se vaya directamente contra los servicios de su banco, ¿sí? Digamos que PCE, si lo fuéramos a ver de alguna forma, PCE es como si llegáramos hasta el software del datáfono, ¿sí? Esa bifurcación que hace ahí, digamos que él ahí lo único que hace es que te coloca la interfaz, pero no te completa la transacción, te la deja como a término medio, para que tú entres, le coloques la confirmación, la clave, la segunda clave si te la pide, y ahí sí efectivamente te mande una respuesta, ¿sí? Pero digamos que ahí tú tienes la labor de terminar la operación, pero también con servicios que están así, digamos que cliente-servidor. Y pues con los datáfonos, digamos que toda la operación como tal se empuja hasta el final, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una de las diferencias de PCE y eso, pero también puede pasar que PCE de pronto esté lento, se cayó, o alguno de esos métodos de pago, ¿y qué pasó? Pues nada, toca esperar a ver que se reponga, o la operación se cancela. Pues la ventaja es que con esos servicios bancarios, digamos que hay muy buen desarrollo, hay muy buen seguimiento. Entonces, en ocasiones pasa que la operación sale como cancelada, pero hace el débito. Me pasó 2 veces. Entonces, la primera vez llamé y me dijeron, no, señor, tranquilo, usted pagó 2 veces, pero espere que en el transcurso de 3 horas se hace la compensación y apenas se vea que ese pago no fue, la plata le entra al reverso a la cuenta y efectivamente pasó. Ya la segunda vez no me preocupé, ¿sí? Porque hacen el descuento, pero dicen que la operación fue declinada. Entonces uno vuelve y paga y ahí sí efectivamente le sale, pero el pago lo hizo 2 veces. Pero ese es el primer pago, que es el que supuestamente tuvo problemas, en un término de no sé cuánto tiempo, ellos corren rutinas automáticas, y con esas rutinas automáticas lo que hacen es que vuelven y compensan. Entonces, no, este pago, mira, este pago se descontó la plata, pero el estado del pago fue malo, devuelven la plata y listo. Pero pues para uno como usuario es jodido. Y si de pronto la persona no tiene la plata, o si de pronto es un pago grande y la persona no tiene la forma de pagar 2 veces, le toca esperar a que le devuelvan y luego volver a tratar de hacer el pago, lo cual pues no sería como muy chévere. Listo, chicos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo, Profe, vale. tenía otro apunte sobre lo de los datáfonos. De pronto anteriormente, ¿sabe qué de pronto me llegó a pasar a mí? Geográficamente, donde estuviera la estación de gasolina, muchas veces había problema. Ahora O en la último, no casa me volvió a pasar eso. Pero a también. veces llegaba uno, iba a un cierto punto de carretera, iba a tanquear y a veces decía, pues le tocaba hacer varios intentos para poder que saliera pues como que Pasa lo mucho, depositara realmente. pasa Exactamente, mucho. pasa. Y Pero ahora también último pasa, no me ha vuelto a pasar eso. ¿y sabes también Seguramente, cómo pasa eso? Pasa también cuando tú haces domicilios a tu casa. Y por decir algo, me pasó una vez que vivíamos en un barrio, en un conjunto, y el conjunto estaba nuevo. Resulta que en la zona la cobertura era malita, ¿sí? Entonces digamos que la señal del celular es complicada, porque no sé si ustedes saben cómo opera la función del celular, pero digamos que el celular, para que él te garantice la señal, ¿sí? Él trabaja como con unas celdas.
Entonces, digamos que él tiene como un alcance en ciertas zonas. Y en la medida en la que tú te cambias de celda, normalmente, pues lo que haces es que, digamos que en una celda caben 1000 personas, por decir algo, porque son espacios grandes. En algún momento, de pronto, vas en un carro, por ejemplo, y no sé si les ha pasado que, por ejemplo, cuando pasan por el viaducto, cuando van en el sentido de Dos Quebradas Pereira, cuando uno pasa por el viaducto, a veces se le caen las llamadas y otras veces uno se queda como hablando solo un momentico y vuelve otra vez. ¿Qué es lo que pasa? Que muy probablemente allí hayan celdas. Entonces, digamos que por más que tú parece que tú no tuvieras un cable, digamos que tú de alguna forma sí estás conectado con tu celular a través de una celda. Entonces, digamos que es un cable que no se ve, pero de alguna forma estás conectado a él, ¿sí? Pues por otros mecanismos que no son un cable, ¿sí? Pero pues digamos que es simplemente una analogía. Entonces, tú vas pasando de ciertas zonas y te va cambiando la celda que te está operando, pero te está dando igual servicio. ¿Qué pasaba? Cuando yo me mudé a ese conjunto que estaba nuevo, digamos que el alcance de la celda era muy mala, la señal del celular era pésima, ¿sí? Y hacía uno los pedidos y pasaba igual, ¿sí? Llegaba el datáfono y empezaban a hacer la operación y se caía, no respondía. Entonces, prácticamente le tocaba a uno volverse un mago, o incluso me tocó ocasiones en las cuales me tocaba hacer que el domiciliario entrara con datáfono en mano y todo, y que se fuera hasta el balcón a ver si de pronto le funcionaba. Entonces, es complicado, pero pues funciona es como con ese principio pues de digamos que de todas las redes móviles, porque pues el datáfono funciona también con una SIM card como tal. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Hay más dudas, preguntas, comentarios o seguimos? Bueno, continuemos entonces. Vale, entonces hay otra que es muy probablemente en la cual vayamos de pronto a tratar de fundamentar pues como este trabajo como tal, o el desarrollo de la asignatura, y que es una arquitectura por niveles o por capas, ¿sí? Entonces digamos que el principio de esta arquitectura como tal, a nivel de la construcción de software y de la distribución de software, se relaciona, es digamos que con la concepción, ¿sí? De tener diferentes niveles o diferentes capas entre lo que el usuario ingresa, todas las operaciones intermedias que va a hacer, las búsquedas o lo que tenga que hacer directamente sobre una base de datos y la manera en la que va dando respuestas. Entonces, digamos que imagínense en una torta, ¿sí? Imagínense en una torta de esas que tienen franjas, ¿sí? Es decir, tienes una torta aquí, y luego le echan crema y le colocan otra capa de torta y luego crema y otra capa de pastel, pues, y otra crema y otra, así. Digamos que ese digamos que es el mecanismo como tal por capas, ¿sí? Eso por capas depende del gusto de la empresa, eso puede ser tan profundo como uno quiera. Normalmente, casi que digamos que porque muchas personas lo utilizan y digamos que de alguna forma se estandarizó de alguna forma, se trabajan con 7 capas, ¿sí? Pero, pues digamos que para el ejercicio académico nosotros aquí solamente vamos a trabajar con 3. Por eso hay muchas veces que dicen el error era capa 8, ¿sí? Cuando se habla de capa 8, se está hablando de que es la persona. O sea, la persona que está usando el aplicativo es el que está generando el error, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense ese pastel, ¿sí? El que les pinté ahorita. Y ese pastel, imagínense lo que tiene 3 capas de pastel, es decir, una capa de pastel, otra y otra más acá, ¿sí? Entonces, tengo mis 3 capitas de pastel. El usuario, cuando tú vas a cortar una porción de ese pastel, ¿tú por dónde metes el cuchillo? ¿Por la parte de abajo o por la parte de arriba? Curso para partir tortas. ¿Cómo se parte una torta, muchachos? Si ustedes tienen una torta, ¿cómo la parten? Cogen el cuchillo y ¿cómo lo hacen? Por encima, profe. Por encima, ¿sí o no? Entonces uno no parte la torta, esta es mi torta y yo meto el cuchillo por debajo a ver cómo la saco, ¿no? Pues la voy a volver nada, ¿sí? Uno tiene la torta y lo que hace es que mete el cuchillo por arriba y la va cortando hacia abajo, ¿sí? En este caso, como tal, digamos que la analogía funciona. ¿Por qué? Porque en esas 3 pedazos de torta que yo le estoy pintando, que son las 3 capas que se van a definir, ¿sí? El cuchillo, digamos que va a ser las veces del usuario como tal, ¿sí? O digamos que no el usuario es el que va a usar el cuchillo. Entonces,
Entonces el usuario como tal, digamos que él ingresa por la capa más alta, ¿sí? La capa más alta es justamente la capa de la interfaz de usuario, ¿sí? Entonces digamos que eso tiene mucha similitud con un diseño de software, porque cuando el diseño de software, el usuario no va a ingresar directamente por la base de datos, ¿sí? El usuario, ¿por dónde ingresa? Ingresa justamente por todas las interfaces gráficas que nosotros hemos hecho. Entonces el usuario ingresa ¿por qué? Ingresa por la pantalla que yo le haya dispuesto para eso, ¿sí? Hasta ahí claro, ¿sí? Entonces digamos que el usuario como tal, ¿él por dónde ingresa? Al aplicativo, el usuario solamente tiene acceso por la interfaz. No hay un usuario, no estamos hablando de usuarios programadores, estamos hablando de usuarios de usuarios finales como tal del aplicativo. Entonces, el usuario final del aplicativo, ¿por dónde ingresa? Ingresa por la parte de arriba. Y esa parte de arriba es la capa de interfaz. En algunas partes también es llamada como la capa de presentación, ¿sí? Y esa capa de presentación como tal, digamos que es la que tiene todos los elementos codificados para mostrar algo al usuario, ¿sí? Entonces, digamos que si fuéramos a trabajar, voy a colocar el ejemplo en PHP, ¿sí? Normalmente, pues PHP, la capa de presentación como tal, casi siempre es un formulario de HTML, ¿sí? O de pronto un formulario, pues, o alguna cosa diferente, pues, de JS, ¿sí? Pero normalmente es un formulario en HTML, ¿sí? Entonces, en ese formulario HTML, digamos que ese es el contacto que tiene el usuario. Digamos que toda esa codificación que se tiene allí para poder establecer la estructura de esa página o de esa pantalla como tal, esa va a ser las veces de mi capa de presentación o de mi capa de visualización o de mi capa de interfaz, ¿sí? Resulta que el usuario ingresa por esa capa de presentación, ¿sí? Y cuando ingresa a esa capa de presentación, él tiene un formulario. Y ese formulario dice nombre, apellido y botón crear, por ejemplo, para hacer un caso pues así sencillito. Entonces yo tengo ahí una pantallita que se va a encargar de tener un nombre, un apellido de una persona y darle un botón crear, ¿sí? ¿Para qué sirve la pantalla? No sé. Pero pues digamos que es el ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo ahí la pantalla y le doy al botón crear, ¿sí? Cuando yo le doy al botón crear, aunque el botón hace parte de mi capa de presentación, porque es algo visual, algo que yo puedo identificar y que puedo ver, el botón está consumiendo o está llamando a algún método especial de PHP, en este caso que es el que voy a colocar, que se va a encargar de hacer cierta validación. Por ejemplo, valide que los campos tengan valores los dos, ¿sí? Valide, bueno, que haga ciertas validaciones, valide, por ejemplo, que ese nombre, o bueno, digamos que metimos un nombre de una cédula, valide que esa cédula no exista en la base de datos con otro nombre, ¿sí? Bueno, valide que la extensión del campo nombre no sea superior a tantos dígitos. Si es superior a tantos dígitos, córtelo, ¿sí? Entonces, toda esa lógica que yo tengo que hacer allí, previa de validaciones, o digamos que de algún tipo de lógica de negocios, que está en un PHP, ¿sí? Que se dispara directamente con ese botón, es algo que yo voy a utilizar, ¿sí? Entonces, ahí hasta ahí ya tengo, digamos que de alguna forma, tengo dos capas, ¿sí? La capa inicial, que es la capa de presentación, que es la que yo veo, en la cual yo digito información y en la cual le doy el botón de crear, ¿sí? Luego, una segunda capa, que esa segunda capa que les acabo de contar, normalmente se llama capa de BL o capa de Business Logic o capa de lógica de negocios o reglas de negocio, como la quieran conocer. De esas capas, normalmente pueden hacer más capas, ¿sí? Aquí como tal, para el ejercicio pedagógico, vamos a pararnos en una capa de presentación y en una capa de BL o de Business Logic, ¿sí? O de lógica de negocio, no más, ¿sí? Pero probablemente de esas 7 capas hayan más capas relacionadas con esa capa de lógica de negocios, ¿sí? Entonces, esa capa de lógica de negocios, ¿qué está haciendo? Está haciendo validaciones, está haciendo chequeos de campos, está haciendo confirmación de campos que no hayan nulos, está haciendo validaciones de longitudes de campos y bueno, y puede estar haciendo cualquier otra cantidad de lógica de negocios, como lo explica su nombre, y cuando él cumpla con toda esa validación, digamos que de alguna forma, él va a llamar a la capa que sigue hacia abajo, porque mire que yo empiezo desde arriba para abajo,
a la capa de más abajo, que normalmente es una capa de datos, ¿sí? En esa capa de datos, ¿qué se hace? Normalmente en esa capa de datos, digamos que se definen todos esos procedimientos o esos métodos para yo poder atacar a la base de datos. Cuando yo digo atacar a la base de datos, estoy diciendo de tratar de hacer todos los llamados o de hacer los diferentes SQLs que voy a tener que hacer. Entonces, digamos que desde esta capa de lógica de negocios, yo podría tener las validaciones que sea y al final yo voy a hacer un llamado a otro método que va a estar probablemente en otro archivo, lo más seguro, y ese método se va a llamar, por ejemplo, crear persona, ¿sí? O DAO, crear persona, o como sea, muchas veces lo utilizan con el nombre DAO, ¿sí? Entonces, ese crear persona al que yo estoy llamando y que está en otro lado, hace parte de una capa más inferior, ¿sí? Presentación, lógica de negocios, y voy para la de abajo. La de abajo normalmente se llama una capa de datos, o una capa de acceso de datos, o una capa normalmente se conoce como capa de acceso de datos, o capa DAO, ¿sí? Data Access Object, ¿sí? Normalmente esa capa, ¿qué es lo que hace? Recibe la información para proceder a hacer una operación directamente sobre la tabla, sobre la base de datos. Entonces, en este caso, como era un formulario que tenía solamente dos campos, que eran nombre y cédula, con un botón de crear persona, él viene, luego desde la capa de arriba, que es la de presentación, viene a la capa media, que es la que se encarga de hacer todas las validaciones, y al final hace un llamado a esa capa de insertar el registro como tal puntualmente, pero mire que desde la capa de BL yo no voy a hacer inserciones, ¿sí? Vamos que es, primero está la de presentación, luego está la de lógica de negocios, luego está la de datos, y solamente desde la de datos yo puedo acceder a la base de datos, ¿sí? Y la base de datos solamente cuando tenga respuestas, le va a mandar las respuestas a quién, justamente a quien la invocó, que es la capa de datos, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener algo en cuenta muy importante, y es que tal cual como está en un pastel, ¿sí? Digamos que si fuera completamente estricto, pues digamos que un pastel yo debería comérmelo primero desde arriba, primero la parte de arriba y luego voy comiendo hacia abajo, ¿sí? Es exactamente lo mismo que pasa cuando yo estoy haciendo algún tipo de trabajo pues con una arquitectura por capas. ¿Qué estoy haciendo yo? Ingreso primero a la de presentación y desde ahí genero la información, la lleno y activo un evento, ¿sí? Luego en la capa de lógica de datos, valido toda la información, valido los datos, hago todas las validaciones del caso, las magnitudes de campos y toda esa cuestión, y hago el llamado a la capa que se va a encargar de comunicarse con la base de datos. Y en esa capa como tal, ahí ya va a estar el insert, el update, el delete o todo lo que ustedes quieran tener allí para abajo, ¿sí? Entonces digamos que en esa capa como tal se encarga de la comunicación con esto. Reglas importantes, y estas reglas digamos que las vamos a tener muy en cuenta cuando introduzcamos el concepto de diagramas de secuencia, que creo que si no será la próxima clase, será la del martes que lo veremos, ¿sí? Reglas importantes, desde la capa de presentación, yo solamente puedo llamar a la capa inmediatamente inferior, que es la de lógica de negocios, ¿sí? Desde la capa de lógica de negocios solamente puedo llamar a la capa al DAO, a la capa de acceso de datos. Y desde el DAO solamente puedo llamar a la base de datos. ¿Qué dice esto? Yo como el usuario no puedo ingresar directamente a tirarle algo a la base de datos, ¿sí? Eso sería un problema en la implementación de las capas. Yo no podría ingresar al formulario y directamente dispararle al DAO, ¿sí? En teoría, eso sería un problema también con la definición de las capas. Yo no podría ingresar como usuario directamente a la BL, ¿sí? O sea, digamos que tengo el formulario y la lógica de negocios ahí metida. No debería ser así, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando uno está arrancando a programar, todas esas tres capas se comprimen en una, ¿sí? Porque digamos que uno en ocasiones no tiene mucho conocimiento al respecto, de pronto por tiempo, por facilidad, más fácil trabajo todo en un mismo archivo, entonces se mezcla PHP con HTML todo en el mismo archivo, y bueno, cosas que pasan, pero que en teoría no deberían ocurrir, sin embargo, pasan, y pasan más de lo que uno quisiera, ¿sí? Entonces, básicamente, hasta ahí sería como todo digamos que una introducción pues muy por encima, porque esto lo vamos a seguir profundizando y como les digo, vamos a tratar de aterrizarlo contra el elemento pues del diagrama de secuencia. ¿Por qué digo que con el diagrama de secuencia? Porque con el diagrama de secuencia, digamos que vamos a tener digamos que esa diferenciación entre lo que es presentación, lo que es lógica
de lógica de negocios o controladora, y lo que vamos a tener relación también con la parte de base de datos como tal. Entonces, digamos que podríamos tener una analogía que nos podría ayudar a reforzar estos conceptos. Ahora sí escucho las preguntas, porque me imagino que deben haber preguntas, chicos. Me preocupa el silencio. No, profe, yo le iba a preguntar sobre si de pronto usted tiene de pronto como una infografía o algún esquema así en PowerPoint o algo de esas capas. Se los puedo construir porque en este momento pues no lo tengo, pero se los puedo construir para que lo tengan allí presente, ¿sí? Sí. O se los obtengo de la bibliografía, ¿sí? Sí, como tener alguna referencia o algo, porque pues sí, o sea, Sí. uno entiende Siempre, ahí. digamos que hay algo muy importante para tener en cuenta, y es la manera en la cual yo accedo a las capas. Sean 3, sean 5, sean 7, siempre se accede por la capa de presentación, que digamos que es la capa más externa al usuario, y que de alguna forma digamos que es la capa que me representa a mí la parte de diseño como tal, de diseño visual de la interfaz, ¿sí? Entonces siempre tener presente eso, y siempre tratar de tener la analogía del pastel también allí, porque pues el pastel cuando usted lo cortas desde arriba, y arriba está la parte más externa, la parte más visual como tal, y vamos llegando a ciertas cosas. Entonces digamos que mire que aunque vamos como incorporando ciertos elementos relacionados, por ejemplo, con la parte del encapsulamiento, ¿sí? Digamos que con esto de las capas se trabaja muchísimo la parte del encapsulamiento, porque mira que en la capa de presentación tú no puedes ver nada de lo que hay para abajo, ¿sí? El usuario tiene solamente acceso a esa capa. El resto de detalles están completamente ocultos. ¿Quién los puede ver? Un desarrollador, nadie más, ¿sí? Entonces digamos que ahí para tener presente eso, esa situación como tal. Entonces voy a tratar de conseguir eso o de construírtela y la comparto, ¿listo? ¿Alguien más, chicos, algún comentario, alguna duda? No, profe, yo creo que el ejemplo estuvo claro. Sí, Lo explico. profe, todo está claro ahí, sino que quería hacer una pregunta, pues, ya pues personal de uno. ¿Será que uno de casualidad podría dejar en la capa de arriba, ya sea para una forma de arreglarlo, de modificarlo sin necesidad de tener que ir hasta más allá? ¿Me puedes hablar un poquito más duro? Que es que mira que no te oigo. Profe, que si de Ay, sí. casualidad, bueno, que si de casualidad uno puede de pronto crear como una puerta, una ventana, un acceso, pues para uno poder ingresar, digamos, pues uno como desarrollador o ingeniero, lo que sea, para solucionar algunos cosas, pues no tan internos, sino más externos, pues que se pueden manejar desde la parte de arriba, desde la última capa. Pero pues lo que pasa es que no entiendo mucho tu planteamiento. O sea, digamos que independiente de la función que tú vayas a hacer, si vas a hacer todo ese flujo, o si vas a hacer, digamos que algún tipo de interfaz para, no sé, o sea, lo que tú me dices es como tratar de hacer modificaciones en capas más altas, ¿o qué? Es que no te entendí muy bien. Sí, profe, digamos que uno pudiera, digamos que dejarle como una parte donde le pueda cambiar el color, si es que la persona puede, ¿se me entiende? O modificar algunas cosas que no sean tan, pues así como de la arquitectura, sino como cuando uno cambia la casa, la fachada, ¿sí me entiende? Sí. Le cambia las cosas por fuera, ¿sí se podría dejar algo así parecido o no? Ok, sí, pues digamos que ahí lo que te entiendo es que tú puedes tener en tu tabla, digamos que en tu tabla en tu modelo entidad-relación, tú puedes tener tablas de parametrización, ¿sí? Normalmente en esas tablas de parametrización, ¿uno qué dice? Por decir algo, uno le coloca el nombre del tema, ¿sí? Entonces digamos que tú puedes tener varios temas, y con el nombre del tema que esté activo, tu aplicativo se va a ver naranja, rosado o se va a ver azul, ¿sí? Eso podría ser. O que de pronto con la tabla de parametrización, en el campo del logo, tú podrías cambiar el logo para que te salga un logo o para que te salga otro. Eso lo puedes hacer. Y tú podrías hacer una interfaz visual, podría ser usando el modelo de capas, para que en la interfaz visual tú puedas acceder a cambiar esos valores. No cambiarlos desde la base de datos, sino cambiarlos por medio de una interfaz.
y esa interfaz se comunica con una lógica de negocios, y esa lógica de negocios se comunica directamente con la tabla de parametrización en la cual tú vas a hacer los respectivos ajustes. Claro, se podría hacer, pero digamos que se podría hacer, pero también estaría respetando como tal la arquitectura por capas. Muchas gracias. Listo, vale. ¿Alguien más tiene dudas, chicos? ¿Preguntas? Yo Sí, cuéntame. tengo una pregunta, es que no sé qué es, pero no sé si es parecido a lo que estamos hablando, lo que es modelo vista controlador. Es algo muy similar. Es algo muy similar y digamos que, no, pues digamos que no es que sea similar, es que prácticamente ese es el concepto, ¿sí? Digamos que el concepto de modelo vista controlador es un modelo, un patrón de diseño en el cual tú tienes esos tres frentes identificados y segmentados y partidos de alguna forma clara, ¿sí? Como tal. Cuando se habla de modelos, se está hablando directamente de lo que haga relación a la base de datos. La vista se hace referencia a lo que está en la capa de vista o en la capa de presentación, y el control se hace referencia a todo lo que esté relacionado con la lógica o con el control de datos como tal. Y cuando veamos, digamos que el diagrama de secuencias, digamos que va a quedar todavía visiblemente mucho más claro ese modelo que tú me hablas, ¿sí? Pero digamos que sí, acá como tal, en este principio de modelo de por capas como tal, es prácticamente lo que estamos haciendo. ¿Sí? Dina. Pues pensé que era como otro tipo de las que nos estaban mencionando, o sea, capas y aparte está modelo vista controlador, o ese parte como intrínseca de estas. Lo que pasa es que el modelo vista controlador está más relacionado como una especie de patrón de diseño, ¿sí? ¿Sí? Mientras que esta arquitectura por capas, digamos que está dividiendo de manera estructural la manera en la que se va a comunicar el software como tal, ¿sí? Pero digamos que el modelo vista controlador podría estar haciendo referencia a una arquitectura por capas, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Vale. Listo, chicos, ¿hay más dudas, preguntas? No, profe. ¿Todo claro? Perfecto. Sí, claro, todo. Con Vale, las dudas de los compañeros, uno también va resolviendo las de uno. La verdad. Vale, Ese modelo vista controlador tampoco entendía más o menos, pero ya con lo que le explicaste a la compañera ya. sí, de todas formas, lo que les digo, o sea, no sé si la clase próxima o de pronto la de más arribita, vamos a tratar de dar el concepto de los diagramas de secuencia, y quizás allí también vamos a sentar mucho más lo del modelo vista controlador, listo, para que, digamos que para que de alguna forma tengamos como discriminado eso y podamos conocer esas secuencias en el tiempo y conocer también digamos que esa distribución o esa manera en la que se parte como tal todo, listo. Vale, chicos. Chicos, por hoy dejemos hasta ahí la clase. Si no hay más dudas ni más preguntas, lo dejamos así y nos vemos entonces el próximo jueves, ¿vale? Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches, Hasta que estén muy luego. bien, muchas gracias. Vale, que estemos bien.